Un día Jesús dijo a un grupo de fariseos, no sé si está muy alto esto, bájamelo. ¿Está bien? ¿Sí? Están todos sordos entonces. Yo me estoy aturdiendo aquí. No estamos gordos. Bueno, no me gustan los gritos, hermano. Ya he gritado mucho en la vida y no tenemos que gritar. Nos hemos hartado de gritar. Le gritamos a los niños y después le decimos a los niños que no griten. ¿No? ¿Ustedes saben que es un daño tremendo que hacemos? El niño llora y chilla y nosotros, que te calles, ¿no? Y el niño llora más. Y entonces tú le gritas, le dices, no grites, y el niño grita. Y tú luego no sabes si el niño llora enfadado porque está enfadado contigo o llora simplemente por el capricho. La mejor manera de hacer entender a un niño que no llore por el capricho es que no llore de enfado contigo. Si se enfada, que se enfada porque no le das lo que él te está pidiendo. Lo que pasa es que a veces ya no sabemos si es que el niño nos está gritando a nosotros porque nosotros le hemos gritado a él. Entonces, yo hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Le decía, hay una violencia verbal que es violencia física contenida, y eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Quiero hablarles de la verdad y la libertad en Cristo. Juan 8:32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es algo maravilloso. Podríamos hablar de la libertad en mil maneras, de mil conceptos, de mil formas. La libertad desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista religioso. No vamos a tratar de definir ahora la verdad porque sería algo muy largo. La verdad es la realidad absoluta, es lo que existe. La verdad, y de eso quiero hablarles hoy un poco, no se basa en la creencia. Uno de los daños más grandes en contra de la verdad es la creencia. La creencia son argumentos que nosotros tenemos en nuestra mente, la verdad es la realidad. Lo que pasa es que muchas veces lo confundimos a esto. Una creencia hace daño a la verdad. Por eso siempre tenemos que orar por la verdad. La creencia me hace pensar que yo tengo razón. Puede ser que lo tenga y puede que la creencia esté apuntando hacia la verdad, pero no necesariamente es así. Bueno, yo ya no soy, como se dice en Argentina, ya no soy un pibe, ¿sí? Aunque me conservo un poco en formol y en todo esto, pero ya tengo muchos años. He vivido muchas cosas, he caminado mucho, he andado mucho. Y he cumplido 60 años hace unos cuantos meses atrás, ya voy más apuntando a los 61 años. Los que nunca han llegado aquí, que Dios les ayude a llegar. Y que lleguéis bien. Sí, amén, que no le duelan los huesos, ni se olviden de las cosas. Que lleguen bien. Hagan deporte y todo eso. Pero yo hace 60 años que vivo. Probablemente alguien es la primera vez que me ve. El hecho de que no me conocieras no me hizo inexistente. No, es que yo no creo que exista un tipo que se llame Daniel, que nació en Argentina, que vive aquí desde el año 92, que tiene 3 hijas, que es pastor. Bueno, tu creencia es tu creencia. La realidad es que yo hace 60 años que existo. Esa es la verdad. Las creencias se vienen abajo cuando somos confrontados con la verdad. El problema es que el mundo evangélico se basa en creencias. Y muchas veces nos atamos con esto. Hacemos dogmas y nos movemos en un montón de situaciones creyendo que esa es la verdad absoluta. Es más, mucha gente en muchos lugares, y nos ha pasado a todos, creo, te puedes llegar a considerar mejor que el resto. Y eso entonces ya llegaría a ser algo así como sectario. Nosotros tenemos la verdad, aquel se acerca un poco pero no la tiene del todo. A los que le hablaba Jesús era el pueblo fariseo, era un grupo de fariseos que habían creído en él.
Fariseo significaba literalmente una persona recta. En hebreo son los tzadikim, los rectos, los justos. La doctrina que esta gente tenía era muy similar a la doctrina de Jesús. Jesús, de hecho, en muchas partes de su doctrina, lo que Jesús enseñaba es muy parecida a la doctrina de los fariseos. Es la misma doctrina de los fariseos. Por eso los fariseos no atacaron a Jesús, sino casi hasta el final de su ministerio, cuando Jesús comenzó a crecer en seguidores. Mientras Jesús le seguían solo los 12 y él decía, no le digan a nadie lo que yo he hecho, porque invertía tiempo solo con los 12, para los fariseos no era un problema. Comenzó a ser un problema cuando las multitudes comenzaron a seguir a Jesús, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy los conocemos a muchos de ellos como judíos ortodoxos, por ejemplo. Una oración que se hace es, Dios, te doy gracias porque no soy un pagano, no soy un gentil. Te doy gracias porque no soy mujer. Y te doy gracias porque nací libre y no nací esclavo. O sea, gracias Señor por ser judío y no ser un pagano. Gracias Señor por ser hombre y no ser mujer. Gracias Señor por ser libre. Viene el apóstol Pablo, que sale del grupo de los fariseos, un gran maestro de la ley, Pablo, y escribe algo, porque en Cristo Jesús ya no hay ni hombre ni mujer, ni siervo ni libre, ni griego ni judío. Todos somos uno en Cristo Jesús. Wow, eso cambia todo. Esa revelación que Dios le da al apóstol Pablo, esa es la verdad de Dios. Jesús se encuentra con un grupo de personas que creen que están en la verdad, pero solamente están atados por creencias sobre la verdad. Describen la verdad como si la conocieran, pero no la conocen. Solo conocen la manera de mantenerse en la verdad, que era una serie de mandamientos en una ley, que era la ley de Moisés. Pero no necesariamente eso era la verdad. La verdad era de quién provenía esa ley, que era Dios. Amén. Nosotros muchas veces interpretamos las cosas y juzgamos a los demás. Y no deja de ser solo una creencia. Yo tenía un conocido que me doblaba en edad, podía ser mi padre. Él era escritor, ya murió. Yo hablaba mucho con él en mis primeros años de cristiano. Y yo le hablaba de Cristo, él no creía en nada. Él escribió un libro que lo he recordado mucho en este tiempo, que se llama de cómo, y ganó un premio con ese libro, un premio bueno, y el libro se llamaba de cómo las creencias matan a las verdades. Y entonces él me regaló ese libro y me lo dedicó y me puso, este libro se lo dedico a mi querido amigo Daniel, a quien ni una sola creencia le matará la verdad. Y para mí fue un piropo. Él en realidad, cuando hablaba de ese libro, decía que cómo las religiones son solo creencias atacando a Dios en realidad. Y al final en el libro me lo dedica de esa manera diciendo, ninguna creencia te matará la verdad. Eso para mí siempre me acompañó e intenté de que no haya nada que mate quién es Cristo realmente. No lo vamos a matar. De hecho, Nietzsche dijo un día, Dios ha muerto. Y no soy para nada defensor de Nietzsche, ¿vale? Pero sí malinterpretado esa frase. Nietzsche no estaba diciendo que Dios estaba muerto solamente. Dios estaba muerto en la sociedad, dijo él. La sociedad mata a Dios porque quiere matarlo. Yo no creo que Dios que la sociedad mate a Dios, porque a Dios no lo mata nadie. Pero estamos llenos de creencias. Este texto dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el apóstol Pablo, yo creo que fue Pablo quien lo escribió, en el libro de Hebreos, que se los leía la semana pasada, en el capítulo 10, el versículo 19, dice, porque teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos dio. En primer lugar, quiero hablarles un poco de la libertad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Necesitamos libertad. No todo el mundo vive en libertad. Nosotros pensamos que somos libres porque nadie nos condiciona, creemos, pero en realidad no es así. Por eso te decía el otro día, la libertad más grande es la que se produce dentro del ser, dentro del alma, dentro del espíritu. Eso es lo que Dios hace. Hebreos dice, teniendo libertad por este camino nuevo y vivo, Jesús un día dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y te decía que ahí está haciendo referencia al lugar, al templo o al tabernáculo, donde había un altar de sacrificio, donde había un lugar santo donde entraban los sacerdotes, y había un lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y cuando entraba una vez al año, era para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. O sea que tú llegabas con un animalito para ser sacrificado y pedirle perdón a Dios por tus pecados, la sangre del animalito era derramada, los sacerdotes la cogían, pero ya está. Ahora, lo mismo antes de ayer fue el día en que entraba el sacerdote. En Israel todavía se sigue practicando esto, es el día de Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Entonces, imagínate que pasó hace una semana el día en que entró un sacerdote, ahora quedaste en visto hasta el año que viene. Porque en realidad era eso. Yo pido perdón, lo que no significa que Dios haya perdonado los pecados del pueblo. El sacerdote entraba una vez al año y pedía perdón por todos los pecados. Entonces, ahí era como que se perdonaba todo y volvían. Pero ningún ser humano podía entrar ahí, solo el sumo sacerdote una vez al año. Viene el autor de Hebreo y dice, ahora nosotros tenemos una gran libertad y es de poder entrar al lugar santísimo todas las veces que querramos. En el capítulo 4 decía, ese es el lugar, el trono de la gracia y de la misericordia, a donde podemos llegar cada vez que lo necesitemos para buscar socorro. O sea, esto es algo maravilloso, esto es algo impresionante. Hay una libertad que se produce en el alma humana, porque en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la esclavitud a la cual está sometido el ser humano, no dice que Satanás que Satanás te está esclavizando ahora, aunque en la práctica sabemos que él esclaviza a la gente. Pero es evidente que este señorío falso que ocupa Satanás sobre la vida de mucha gente, incluyendo a muchos cristianos, lamentablemente, está basado en la mentira, en el engaño y en la usurpación, si se cae la expresión. Porque la verdadera esclavitud se produce dentro tuyo, a través tuyo. Y Pablo decía que Cristo nos ha hecho libres de la esclavitud, porque éramos esclavos, decía Pablo, de nuestro pecado y de nuestra carne. O sea, algo sucede dentro del alma humana, el alma que está compuesta por emociones, pensamientos y voluntad, que nos lleva precisamente a nosotros mismos a atarnos. Y no nos damos cuenta que hay una gran influencia externa también en esto. Obviamente que Satanás nos esclaviza, hoy no, gracias a Dios, pero tengan mucho cuidado porque puede tenerte en algún área todavía atado y esclavizado. Pero no es porque el diablo tenga autoridad para eso. En ninguna parte de la Biblia dice que Satanás tiene autoridad para matar el alma humana, no dice eso. Pero a nosotros nos encanta echar la culpa al diablo en todo, porque nos libera de toda responsabilidad a nosotros. Así como también hay otro error, que lo usan mucho los predicadores jóvenes ahora, con sus gestos y todo. Tienes que santificarte. La Biblia dice que quien te santifica es el Espíritu Santo. Lo que tú tienes que hacer es consagrarte. Porque por la propia iniciativa humana, el ser humano no va a poder ser santo. Solo el Espíritu del Dios Santo es el que te santifica. Tú te tienes que arrepentir, entregarte, consagrarte. Y eso te hace santo por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero les encantan estas frases que a veces son creencias, pero no están en la verdad. Pero como se repiten tanto dentro del mundo cristiano, parece un hereje quien dice lo contrario. Y te terminan echando de las iglesias y las congregaciones y ahí nos damos cuenta que caemos en otra cosa, que a veces somos medio sectarios, ¿no? Perdónenme, hoy he venido sin filtro. Es lo que pasa cuando tienes 60 años, ¿no? Ya se te caen los filtros. Se te caen los filtros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, la cuestión es, porque ya me estoy yendo por la rama y me estoy quedando en ellas. Bueno, entonces, tenemos libertad para entrar a ese lugar. Y el problema está que de quien somos esclavos es de nuestras propias pasiones, de nuestros propios pecados. Decía el apóstol Pablo cuando hablaba del pan sin levadura, de las pequeñas levaduras que quedan adentro y terminan leudando toda la masa. ¿Sí? Hace poco estoy escuchando una conferencia muy seria de una persona que tiene un hombre muy seguro, es un psiquiatra
miembro de un montón de asociaciones psiquiátricas en España y en América. Una eminencia, una charla dada en el Congreso, en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Y habla sobre la manipulación que se ha hecho en el último tiempo sobre la depresión y sobre un montón de situaciones que se está inventando el diagnóstico para vender luego el medicamento. Y bueno, es muy interesante. Yo no quiero hablar de esto, no soy psiquiatra, así que no quiero hablar del tema porque sería intrusismo profesional, ¿no? Pero es muy interesante esto. Y este hombre citaba a otro autor que habla sobre la influencia de la sociedad sobre la mente y el alma de las personas. Este autor decía, en las sociedades antiguas, una persona que estaban basadas en sistemas religiosos, como pudo haber sido el Israel antiguo, una persona que no daba la talla era una persona culpable. En la sociedad moderna, productiva, de dinero, de producción económica, y esto se ha metido tanto en el mundo evangélico. Me da asco cuando voy a alguna reunión de pastores y me preguntan, ¿cuántos miembros tienes? ¿No? ¿Alguien te pregunta a ti cuánto mides? ¿Alguien te pregunta cuánto pesas? ¿No? Entonces, llego yo a un lugar y le pregunto, oye, ¿cuánto pesas tú? ¿No? ¿Qué te importa? Pregúntame, ¿cómo está la gente de tu iglesia? ¿Está bien? ¿Cómo van los matrimonios? Aquí quiero hacerle un paréntesis. Sáquense de la idea, hermano, que los matrimonios somos perfectos. Eso es otra creencia. Porque los seres humanos no somos perfectos. Y el matrimonio es una convivencia muy intensa. Es tan intensa que produce hijos, imaginaros. Entonces es una convivencia, es una comunión. Tarde o temprano vamos a sacarnos chispas. ¿Sí? En mi caso yo siempre tengo razón, pero que mi mujer no lo pilla nunca, no la ve venir, no lo pilla, pues yo tengo que decirle sí y ahí vamos. La cuestión es que en una sociedad productiva, consumista, el que no da la talla es un fracasado. Esto se ha metido en las iglesias. Yo conozco cientos de pastores que se sienten fracasados porque no han producido lo que se suponía que debían producir. Y eso, al fin y al cabo, es una influencia externa, pero ¿por qué produce efectos en ti? De la misma manera los pecados. ¿Por qué producen efectos en ti? Y ya que mencioné el pecado, déjame abrirte otro paréntesis también. Pecado es todo aquello que te aparta de lo bueno, de la vida. Hamartía en griego, o sea, errar el blanco, pasar el largo en la curva, como quieras llamarle. Que se te salga la cadena de la bici, lo que sea. Pecado es eso, todo aquello que te hace errar el blanco. Lo que Dios te propuso, te dio, para lo cual, ¿sabes? Dios diseñó el alma humana. El alma humana es un diseño precioso. Lo diseñó Dios con un propósito, buscar el árbol de la vida, no el árbol del conocimiento, de la moralidad, del bien y del mal sin Dios, ¿no? Sino buscar el árbol de la vida. Entonces, te decía, el alma es un diseño maravilloso. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas y quisiera volver rápido, porque si no después me regañan. Pero lo cierto es que necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a la profunda comunión con el Espíritu de Dios. Necesitamos volver al árbol de la vida. Necesitamos volver a la vida. Necesitamos tener mucho cuidado con esto de creencias que ocupan el lugar de la verdad en nuestra mente y que nos destruyen, que nos hacen daño. Pero para no dejarte en babia, el problema del pecado, te decía en el paréntesis este que te estaba abriendo, y termino y ya vuelvo al texto original. El problema del pecado, el pecado no lo podemos ver solamente como un argumento religioso de una moralidad estéril, simplemente por ser morales. El problema del pecado es que te aleja de lo bueno, te puede destruir la vida, te puede destruir el matrimonio, te puede destruir la familia. Pero hablándole a personas cristianas
decirles que el problema grave que tenemos con el pecado son dos, y el segundo dividido en dos, pero son dos. Uno, te entretiene. Porque muchas veces nosotros llevamos el pecado como una válvula de escape para problemas que tenemos adentro. Yo me he dado cuenta después de trabajar con muchísima gente que la mayoría de las personas que hemos pecado en la vida, detrás de eso hay un alma sedienta. Hay un alma que no está bien. Y que puede reaccionar con una mala actitud haciendo daño a los demás o simplemente buscando un placer que me entretenga. Llega un momento donde hasta mi mente genera detrás de todo esto la dopamina necesaria para hacer una explosión de placer y de que me descarga todo y entonces es una válvula de escape. Y yo busco eso. Puede ser desde problemas sexuales, problemas económicos, problemas de lo que fuere. Da lo mismo. Da lo mismo. Hasta la queja y la crítica de las demás personas también produce esa satisfacción en mí o en vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te quejas o le echas la culpa a los demás, automáticamente tú sientes que no tienes la culpa de todo lo que está pasando. El pecado produce un daño gravísimo y es entretenerte para que no vayas a buscar la vida en Cristo. El rey David decía, en tierra seca, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y árida donde no hay agua. El problema está que cuando nosotros encontramos la vida con tierra seca y árida, buscamos precisamente el entretenimiento de un pecado, de lo que fuere, y nos privamos de la verdadera agua. ¿Sí? La mayoría de los refrescos que se venden tienen el 30% de azúcar. Si tú quieres hidratarte, toma agua, no tomes un refresco. Pero como es dulce y tiene tanto gas, produce un efecto adictivo, ¿no? Y entonces vamos a comprar un refresco. Tenemos sed, vamos a comprar un refresco. Si te tomas una cervecita, que no lo condeno, por supuesto, pero ten mucho cuidado porque encima el alcohol te deshidrata, así que peor todavía. Después te va a tomar otra y otra y otra y te va deshidratando más. Así que lo que necesitas es tomar agua primero y después toma lo que quieras porque si no, no vas a parar. Y creemos que eso nos hidrata. Eso hace el pecado, te entretiene. Y lo segundo que hace el pecado es algo muy diabólico y es hacerte sentir culpable. Porque una vez que pasó la satisfacción viene la culpabilidad. La culpabilidad delante de Dios, obviamente. Pero luego también hay una culpabilidad que es una culpabilidad social. Y luego viene el desprecio, el menosprecio y te destruye. El efecto que se produce en el ser interior en una persona por el pecado es terrible en ese sentido. No es una cuestión solo moral. No es una cuestión de que me avergüenzo o no me avergüenzo. Es una cuestión de culpabilidad. Es una cuestión de que en el principio te entretuvo. Ahora viene Jesús y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora te das cuenta también que todas estas cárceles están aquí adentro de mi alma. Pero que la Biblia dice que Cristo nos liberó del poder del pecado. Porque la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y luego dice en Hebreos, nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo y aclara, esto es su carne. O sea, Él moría como humano, moría su humanidad allí y con la humanidad de Cristo estaba muriendo toda la humanidad. Por eso, también antes de seguir, algo que comentamos el otro día que yo me agregué ahí al grupo de Lili de Corintios, Dios nos hizo libres originalmente a los seres humanos. Dios podría haber hecho un grupo de personas que no tuvieran voluntad para nada y que siguieran a Dios de una manera programada. Pero Dios tuvo la maravillosa idea de que quienes le siguieran a Él lo hicieran voluntariamente. ¿Sí? Es lo mismo que si yo hoy me enterara de que Lili se casó conmigo, llevamos 30 y tantos años juntos, los tantos, sí me acuerdo, no van a pensar que no me acuerdo, pero 30 y tantos años juntos de que nos conocemos, todo lo demás, y viene ahora y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy contigo porque me obligaron, yo en realidad nunca te amé. Pero como me obligaron a estar contigo, me dijeron que no pensara, yo hubiera preferido otra cosa, pero bueno, aquí está, ya me he acostumbrado a estar contigo. Bueno, no sé, no me quedaría muy bien el tema. Ahora, conociendo yo la historia, cómo fue, que ella me insistió, me llamó, yo qué sé. Me volvió loco, ya no sabía ya cómo sacarme a esta niña de encima. Ya al final le dije, bueno, venga, vamos. Bueno, venga, está bien. Dios creó seres humanos, según la Biblia, libres. Y en esa libertad, Adán decidió hacer lo que quiso. Por eso, en la libertad, Adán metió la muerte.
Metió el dolor, metió la tristeza y todos los hijos de Adán se mataron unos con otros, empezaron las guerras, los abandonos. Va Caín y mata a Abel, Adán y Eva no estaban, o sea, padres ausentes, mientras un hermano mataba a otro. Esa es la sociedad. ¿Vale? ¿Amén? No tengo que decir vale, tengo que decir amén. Estamos en una iglesia. Lo ven a esto, ¿no? Fíjate, padres ausentes, hermanos que se matan. Por eso el otro día decíamos, la pregunta nunca debería ser ¿por qué Dios permite los sufrimientos en el mundo? Sino ¿por qué Dios hizo libre al ser humano? Porque Dios le dio algo hermoso al ser humano, que es la libertad de decidir. Y en esa libertad de decidir nosotros decidimos meter problemas que nos hacen sufrir y ahora le echamos la culpa a Dios que nos dio la libertad. Y la culpa no fue de Dios, la culpa fue nuestra. En todo caso, si va a culpar a Dios, cúlpalo de que seas libre. Porque Dios quería personas que le siguieran por voluntad. Y no, el hijo pródigo, después de experimentar otra cosa, toma la decisión voluntariamente de volver a la casa del Padre. Por eso Dios creó un ser libre. En esa libertad el ser humano eligió a su manera. Al fin esto trajo un desorden en todos los aspectos. Y el ser humano terminó obedeciendo a Satanás, porque fue Satanás el que le dijo que comiera de allí. Por eso Jesús vino como humano y fue al desierto precisamente para que Satanás tentara a un humano otra vez. Pero esta vez este humano perfecto, que era Jesús de Nazaret, no iba a caer bajo las tentaciones del diablo. Entonces, al obedecerle de esta manera, le dio poder, un poder que el diablo antes no tenía, porque era simplemente, según la Biblia se relata, era un ángel caído, expulsado, degradado, no tenía poder. Entonces te das cuenta que lo que le da la introducción al diablo, o lo presenta al diablo, lo mete al diablo en la sociedad humana, tiene que ver con lo que llevamos adentro. Así que batallemos contra el diablo, reprendamos demonios, hagamos todo lo que hay que hacer, pero no le eches todas las culpas. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba, no? Del agricultor que viene Satanás y le libera el caballo que tenía atado, el ganadero, y el caballo va y le come las verduras al agricultor y empiezan a matarse unos con otros. Este mata al otro, el hijo del otro mata, porque se van matando uno a otro porque empieza con un crimen. Y cuando le preguntan al diablo, ¿por qué hiciste esto? Él dijo, yo no hice nada, yo lo único que hice fue soltar un caballo, el resto lo habéis hecho todos vosotros. Lo bueno es que Cristo nos redimió. Amén. Y aquí viene una verdad que es maravillosa. Dios nos ha redimido. O sea que potencialmente todos los seres humanos están libres, porque Cristo murió por toda la humanidad. La palabra redención significa comprar por precio, rescatar por precio algo o alguien. Y se usaba en el Antiguo Testamento precisamente así. Alguien que iba como esclavo a otro lugar porque su padre o sus padres pues tenían una deuda y no la podían pagar, entonces los hijos terminaban como esclavos. Y si ya pasaban los años y seguía siendo esclavo y los padres habían muerto, un tío, un pariente que era cercano podía venir y con dinero comprarlo, decirle, yo pago por la vida de esta persona porque es familiar mío, a partir de ahora se te paga la deuda, esa persona es libre. Fue redimido. Imagínate en una plantación de algodón en Estados Unidos con los esclavos hace 2 siglos atrás, 1 siglo y medio atrás, ¿no? Viene una buena persona y le dice al dueño de esa plantación, yo te compro todos los esclavos. No, bueno, por el precio que sea, y paga una barbaridad, pero lo paga. Y dice, a partir de ahora todos esos esclavos son míos, así que están libres. Y se lo dice a los que están ahí en la casa, lo escuchan y salen corriendo. ¿Por qué? Porque ya son libres, la puerta está abierta. Pero hay otros que están en el campo y como nadie les avisa, ellos potencialmente son libres, pero el señor de la casa, mientras nadie venga a buscarlo y ellos no se vayan, los sigue haciendo trabajar y los sigue esclavizando. Esa es la realidad del mundo. Millones de personas ya fueron potencialmente redimidas por la obra de Cristo en la cruz, pero no lo saben. Porque una cosa es ser redimido, otra cosa es ser salvo. Jesucristo es mi Salvador, pero primero fue mi Redentor. Él pagó el precio. Y esto lo dice Romanos capítulo 3, dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Jesús no murió como judío por los judíos. Jesús murió por la humanidad, como humano por la humanidad.
Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todos los que crean en Él sean salvos. Se murió por todos Jesús. Cuando Pedro da el discurso, la predicación, después de Pentecostés, y dice que los que están reunidos reciben el Espíritu Santo y los demás se conmueven y comienzan a ver situaciones que nunca se habían visto ni siquiera en el ministerio de Jesús, era porque el Espíritu Santo ya había venido. Pedro dice, este es el cumplimiento de la profecía sobre Joel, que dice, el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Bueno, eso dice Reina Valera, pero si leemos originalmente, podemos también traducir, el Espíritu de Dios se derramará sobre toda la humanidad. Y esto es algo impresionante porque da el sentido de que Dios ya abrió la válvula del gas y el gas está desparramado por todas las casas. Y si viene una chispa, la enciende y la casa explota. Y ese día, Pedro está diciendo eso porque explotaron las calles de Jerusalén, porque 3,000 personas aceptaron a Jesús. Y Pedro se queda maravillado y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Estos se están orando en nuevas lenguas, el Espíritu Santo lo tiene en ellos, pero además vemos esta gente que hay un ambiente especial en los aires de nuestro mundo, decía Pedro, que antes no había, y esto es porque el Espíritu de Dios ha venido. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Jesús murió por todos los seres humanos, no solamente por judíos. Y entonces dice aquí, versículo 23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria. Este es el problema, que todos los seres humanos estábamos separados de Dios. Todos estábamos separados. Pero somos justificados gratuitamente, decía Pablo, por su gracia, mediante, aquí está la cuestión, la redención que es en Cristo. Él ya pagó. Fuimos redimidos. El 29 dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Es Dios solo para judíos? Por eso me pone mal cuando escucho gente que intentan por tripas ser judío, ¿no? Y no tiene nada que ver. Ya hay una etapa en la humanidad que no es que se reemplazó al pueblo de Israel. No estoy hablando de eso simplemente. Pero estamos en el tiempo en el cual Dios está derramando su gracia sobre todos los seres humanos en todos los lugares del mundo. Y dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? También no dice, ahora los gentiles y los judíos han sido separados. No está diciendo eso. Todos, ya sin diferencia, judíos, gentil, todos. ¿Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente es, y vuelve a aclarar, también, no quiere decir únicamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los que se circuncidaban, que eran judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, si no eres judío, también fuiste justificado. Que tú te consideras hijo de Abraham porque cuando naciste eras un varoncito precioso y a los 8 días te llevaron a la sinagoga y te circuncidaron y te cortaron un trocito de piel y ahora eres un miembro de Am Israel, no, miembro del pueblo de Israel, y eres hijo de Dios y además eres heredero de las promesas de Abraham. Y viene aquí Pablo y dice, porque Dios no es solo Dios para los que se circuncidan, Dios también es para todos aquellos que nunca se circuncidaron. Y habla de que Cristo redimió a toda la humanidad. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ya te compró, ya pagó el precio. Volvemos a esto. Todo esto es un símil, esclavitud, señorío, de lo que vive el ser humano en su interior, en su relación con Dios y en la relación con la gente. Lo cierto dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gloria. Por eso te dije recién, todos potencialmente hemos sido liberados. La persona que va por ahí enfrente, el que te odia, el que niega a Dios, el brujo, el hechicero, todos potencialmente ya fueron redimidos. Jesús murió por todos. Amén. Por eso sea algo horrible es que no lo sepan. Y segundo, ¿cuántos de los que estamos aquí le agrada comprar cosas y dejarla en la tienda? ¿No? Nunca has ido, los plátanos quedaron en la caja, ¿no? ¿Sí?
Uy, el aguacate que compré quedó en la caja. Y te sale más caro volver en el coche, buscar el aguacate que comprarlo en la frutería al lado de tu casa. Pero vuelves porque lo pagaste. Y a veces la gente te dice, no, llévatelo, tú lo pagaste, es tuyo. Cristo ya pagó por tanta gente. No solamente cometemos un daño grave cuando no se lo decimos a la persona, sino también delante de Dios. Porque si yo lo sé, ¿por qué no lo digo? ¿Por qué no lo advierto? Lo cierto es que no lo saben. Según la Biblia, esa redención será completa en su efecto de libertad cuando nos vayamos de este mundo. Mientras tanto, aquí seguimos luchando con eso. Pedro decía, tengan mucho cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que no dejes las ventanas abiertas, porque se te va a meter. No, pero yo puse la alarma. Sí, pero dejaste la ventana abierta. Así que por más alarmas que tenga, protección y todo lo que sea, pero si dejas la ventana abierta, se te mete, ¿no? Pero, o sea que la redención será completa el día que nosotros nos vayamos a este mundo. Ahí ya dejas de luchar contra todo tipo de conflicto en el alma que te esclaviza. Pero mientras tanto, podemos vivir esa libertad de redención. El apóstol Pablo le escribía a los Gálatas en Gálatas 5:1, decía, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y te lo vuelvo a decir, la Biblia habla de que somos más esclavos de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio corazón, de nuestro propio ser, más que del diablo. El diablo te esclaviza porque tú primero eres esclavo en esa área. Nosotros tenemos cadenas dentro del alma donde viene el diablo y se engancha allí, Por eso, hermanos, cuando uno dice, pero yo no entiendo por qué pasan estas cosas, por qué yo he orado tanto con esto, ¿por qué Dios, por qué pasa esto, por qué pasa aquello? A veces te digo, la pregunta más clara es, Señor, mírame aquí adentro. Este psiquiatra hablaba acerca de que muchas veces se hacen muy malos diagnósticos sobre lo que es una depresión. Y que técnicamente como enfermedad, según él, ¿vale? No existe, dice él, como tal. Y hay que tener mucho cuidado, y él decía, porque los psicofármacos no quitan la depresión. Lo único que hacen es llevarte a un nivel de planicie emocional. Es como darte algo para quitarte la fiebre. Tú estás bien, es como, él dice, es como poner un ventilador en una casa que se está quemando. Estamos sacando el humo para que no parezca que se está quemando. Pero se está quemando. Entonces él decía, yo he atendido muchísimas personas que lo que normalmente nosotros llamamos como depresión, él dice, si me permitís, yo quiero darle otro nombre, y él decía, son problemas, son deficiencias de la conducta humana o diferentes tipos de conducta humana que nacen de una tristeza profunda. De pronto esa persona deja de salir a la calle, esa persona deja de actuar, esa persona deja de hablar, deja de amar, se transforma en un corcho emocional, llora por cualquier cosa y le decimos tiene una depresión de caballo. En realidad son una serie de conductas que están producidas por algo. Y a veces ese algo no solamente es algo momentáneo, sino algo que ya venía de antes. Satanás ha sido un artífice en dejarte a ti semillas de esclavitud desde que eras pequeña y desde que eras pequeño. Y a veces hasta la crianza que nosotros tenemos influye muchísimo en lo que nosotros vivimos hoy en relación a Dios. Yo noto como muchas veces mi relación con Dios es muy diferente al de Lili. Lili lo dijo recién, ella nació en un hogar cristiano. Ella desde que era bebé iban a la iglesia. Yo llegué de una familia totalmente diferente a Cristo cuando tenía 20 años y estaba en la facultad. Entonces yo me doy cuenta que a veces mi manera de enfocar la vida con Dios es muy diferente a la manera que tiene Lili. Los dos vamos a lo mismo, pero nuestra visión, las gafas que nos ponemos son diferentes porque eso lo hemos recibido a lo largo de la vida. ¿Me están siguiendo, verdad? Ahora quiero que veamos esto, hermano. El Espíritu de Dios nos va a dar sabiduría para que nosotros también podamos ver en dónde están las cadenas de esclavitud dentro del alma. Lo fácil es decir, pastor, vengo aquí para que me ores y yo sea libre. Bueno, lo mismo sí se produce un efecto así. Porque los dos le estamos pidiendo a Dios y luego Dios te va a dar sabiduría, pero quien tiene que tomar la decisión eres tú, no yo. Y la oración no toma una decisión por ti. La decisión la tienes que tomar tú. Y darnos cuenta que muchas veces las situaciones no vienen porque sí, ni son casualidades, ni simplemente el lobo feroz sopló con mucha fuerza, ¿no? Porque es cierto que el lobo feroz sigue soplando con fuerza, pero hay casitas de madera que se caen y hay casitas de piedra que no se caen. Eso lo sabe Tiago y Olivia, ¿no?
¿Por qué se cayó esta casita? Porque era de paja. Así que sí, Satanás sopló, es verdad, pero por dentro había mucha debilidad. ¿Y qué hago yo con esto? La Biblia dice que yo ya he sido redimido, o sea que potencialmente ya he sido liberado. Perdónenme la expresión, sé que a muchos les va a chocar esto. He sido liberado de mí mismo, de mi carne, de mi carácter. Así que yo puedo tomar una decisión sobre mi conducta y decir, Señor, tú me has hecho libre. Yo no tengo por qué seguir contestando de esta manera. Yo no tengo por qué seguir reaccionando de esta manera ante las situaciones que vivo en mi casa, de la manera que lo hago. ¿Por qué todo lo veo como un peligro? Porque vivo con miedo. Y no te olvides que el cerebro humano no fue diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Por lo tanto, aún en las situaciones buenas de la vida, siempre voy a estar viendo un peligro. Y aquí yo me metería en otro tema que no quiero meterme. Pero puede ser que yo esté atado por el temor, por la ansiedad, por los fracasos de la vida. Y mi vida está condicionada por mi experiencia. Y en otros casos puede ser porque soy un perfecto controlador. Y cuando veo a mis hijas que van bien, enseguida pienso, Dani, prepárate porque va a venir un peligro y un problema. Como que yo soy Dios y tiene que tener todo controlado aún en el futuro de mis hijas. Y las personas controladoras no van a ser felices nunca en la vida. Porque siempre van a estar atadas por el temor. Y la Biblia dice que Él nos ha hecho libres. Por eso ya hemos sido redimidos. Y Pablo dice, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Lo primero te dije es la esclavitud del pecado. Lo segundo y como consecuencia es la esclavitud que Satanás hace sobre nosotros. Jesús un día hablando de Satanás le dice a los discípulos, vámonos de aquí porque el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada de donde cogerse de mí. ¿Lo ven a esto? Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Si él le hubiera obedecido en el desierto, sí que tenía algo. Pero como no le obedeció, Satanás no tenía dónde pillarlo. Y Jesús dice, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. Yo no he pecado, no he hecho nada. Por eso puedo morir por todos vosotros, para tomar el lugar, representaros a vosotros. Jesús vivió, nació, vivió, murió como humano, resucitó como humano y se sentó a la diestra del Padre como humano, con un propósito, representar a toda la humanidad. Tú y yo estamos representados en Cristo. Por eso Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia, y con Él estamos sentados nosotros. Y hasta que podamos ver esto definitivamente, mientras tanto en este mundo, Él nos ha dado la primicia de todo aquello, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios me trae la vida del cielo a mi cotidianeidad. Pero yo sé que mi alma, a través de mi espíritu, ya está unida con Cristo en el cielo. La parra, la higuera está allá arriba y está cayendo hacia abajo, está en la montaña y está cayendo hacia el camino y aquí da los frutos. Pero la raíz está allí. Juan 8:34, Jesús le habla a estos discípulos y le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice aquí? Es esclavo del diablo, es esclavo de su pecado. Y por esa razón, el bicho viene a usar a los esclavos, a los que están atados por sí mismos. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vivan esta libertad, dijo Jesús. Yo vine para hacerlos libres, pero tengan mucho cuidado. Necesitan entender que no son esclavos, son hijos. Y esto es muy importante porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te revela a ti, Romanos capítulo 8, que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos con Cristo. Hebreos 10:19 te decía eso. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde Dios estaba y donde el sumo sacerdote hablaba con Dios en nombre de todo el pueblo de Israel. La razón de la libertad es esa. La razón de la libertad no es en primer lugar que yo viva feliz, porque habrá días en los cuales no habrá felicidad, habrá dolor, habrá tristeza, habrá lágrimas. La razón de la libertad, dice aquí el texto, es para que nosotros podamos entrar sin culpabilidad. Te lo repito, hermano, sin culpabilidad, sin incredulidad, sin nada que me lo impida. Entrar con libertad al lugar santísimo. Eso era en la antigüedad el lugar santísimo, el nombre. Hoy lo vamos a hablar claramente, según Hebreos 4, al trono de la gracia y la misericordia. Es que tú puedas hacer este camino de oración profunda, meditación, oración profunda y vivir hasta en la contemplación de Dios, como decía el rey David.
Anhelo contemplarte, verte, ver tu poder y tu gloria como te viene el santuario, decía el rey David. Contemplar tu belleza, decía el rey David. Habla de una contemplación de Dios. Ayer, después de terminar esta predicación, hablaba con alguien en la calle sobre el tema de lo que había estado yo predicando. Y él me decía: Dani, ¿cómo he luchado yo con esto? ¿Qué gran verdad es esta? Me decía: porque yo he llevado una vida constante de caídas, de lucha, de conflictos. Bueno, no me dijo exactamente eso, ¿no? Pero me decía: esto es lo que hace el pecado. Porque en el momento tú vas así, bueno, esto, aquel, te sientes bien, pero luego te sientes mal. Y luego te da, por un lado, vergüenza de acercarte a Dios, culpabilidad, y todo el mundo te rechaza. Y les voy a decir algo más, hermano. Nosotros en el mundo evangélico hemos cometido errores muy graves. Yo el otro día les hablaba, yo sé que aquí introduzco muchos temas que tienen que ver con el estudio de la sociedad y el del alma humana y tal, pero es parte de esto también. Y les decía que dentro de la sociología, dentro de la antropología cultural, hay conceptos como el condicionamiento social. Cuando un grupo empieza a condicionar a todo el mundo para que hable, se vista, se mueva, exactamente igual. Tú no sabes si esa persona por dentro lo lleva, pero como se viste, mueve, canta, hace todo lo que hace el resto, ese es bueno. El que se viste diferente es raro. Eso se llama condicionamiento social. Ayer jugó el Barça y el Madrid, partidazo, ¿no? Yo al final llegué y lo pude ver. Felicitaciones a todos los del Barça porque ganaron. Les hace falta ya que vayan ganando de vez en cuando. La verdad yo me quedé triste con el Granada, porque yo en realidad yo venía mal con el Granada, ya triste, ¿no? Pero fijaros esto, yo ayer cuando salía de casa, iba a empezar el partido del Granada. Y un chico iba, en lugar de para el campo de fútbol, iba en dirección a mi casa con la camiseta del Granada. Y yo pensé dentro mío: ¿qué hace aquí, tío? Tendrías que estar en el campo, ¿no? Porque digo, con la camiseta del Granada te vas para el otro lado. Eso es una lucha con algo que se llama identidad colectiva. Porque tú dices: este es del Granada, es forofo del Granada, no debería estar aquí, tendría que estar allí. Los del Madrid todos estaban ayer de blanco, los del Barça todos estaban, ya ni sé los colores que tiene esta gente. Identidad, azul, rojo, verde. Yo digo una cosa: en el cielo todos estaremos vestidos de blanco. Pero bueno, el chiste recurrente de todos los pastores del Madrid, ¿no? Bueno, la cuestión es que, ¿saben qué? Ustedes veían la tribuna para un lado, todo blaugrana, la tribuna del otro lado, todo blanco. Eso es identidad colectiva. ¿Qué pasa? Si tú hubieras visto en la tribuna del Barça uno de blanco, bueno, primero que no hubiera salido de ahí el pobre tipo, ¿no? El tipo no sale de ahí. Eso se llama identidad colectiva. Es más, ¿tú qué haces allí si deberías estar aquí? Y si el otro se encabezona en seguir estando allí, van a decir: tío, tú eres un catalán infiltrado, vete para allá. Pues eso es lo que hacemos en la iglesia evangélica. El que deja de congregarse es malo. El que no está participando en las cosas es malo, es peligroso, es dañino. ¿Y saben qué significa eso? Que no somos libres, hermano. Pues estamos atados con un montón de situaciones. En primer lugar, con el temor. Y el temor usa el prejuicio para esconderse. Y necesitamos ser libres porque Cristo nos ha hecho libres. Y yo le pido a Dios que ahora, antes de que nos vayamos de aquí, podamos hacer una oración y decir: Señor, yo quiero experimentar esta libertad que tú me has dado. Pero ¿saben qué es lo que te hace libre? La verdad. Así que necesitamos estar delante de la verdad, que es Cristo. Como persona, no como creencia. Como persona, la revelación profunda de quién es Cristo para ti. Y de cuán grande es el amor y la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de la cruz. Que no solamente me perdonó, sino que además hasta me sanó, porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso te decía, bueno, tengo un pelín de tiempo. Miren, hasta las 6, ¿no? Ahora viene el catering, no se preocupen, que aquí tenemos todo preparado. La conferencia que les digo que estoy escuchando, ¿saben cuánto dura? 3 horas. 3 horas escuchando a un psiquiatra. No, la conferencia yo digo 3 horas. Ahora, en 20 minutos volveré a decir lo mismo. Hermanos,
Nos dio libertad sobre nuestra naturaleza, sobre nuestros pecados, sobre nuestras pasiones. Te lo vuelvo a decir, nos dio la libertad para que tomemos la decisión de cerrar las ventanas, hermano. Pero también nos dio la libertad sobre lo que normalmente llamamos traumas. Traumas psicológicos, ¿no? Son acontecimientos del pasado que nos marcan o determinan nuestra conducta. Algunas personas no entienden el amor paternal de Dios porque siempre están pensando que Dios es como el padre que ellos tuvieron. Por eso necesitamos una revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos revela la paternidad de Dios. Pero nos ha dado libertad. El apóstol Pablo, cuando habla de libertad, es muy fuerte lo que le vamos a leer ahora, pero Pablo habla de ser libres de la ley religiosa. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede ser muy chocante para mucha gente. Y si alguien quiere cortar esto y después ponerlo en internet y decir aquí hay un pastor pagano que predica estas cosas. Pero Dios está preparando una iglesia que se mueva con una autoridad y una libertad para el tiempo que viene. Porque vienen años en los cuales precisamente el espíritu del anticristo famoso va a mostrar a gente que parece pero no es. Y se van a vestir, se van a mover y van a hablar como si fueran, pero no son. Y nuestros hijos tienen que crecer en un ambiente en el cual tengan un discernimiento claro, buscando el fruto del Espíritu Santo más que los dones. Porque los dones pueden ser imitables, pero el fruto no. El amor no se imita. Se pueden imitar las lenguas, pero no el amor. Eso lo decía Pablo, así que yo no. Pablo viene y dice, Dios nos hizo libres de la ley. Pablo, ¿cómo puedes decir eso? Un judío con esto te apedrearía, Pablo. La Torá. ¿Tú qué dices? ¿Quién es el que está, el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? ¿Sabes lo que dice un judío? El único mediador entre Dios y los hombres es la ley. Así que tú imagínate cuando Pablo aquí dice, Cristo nos ha hecho libres de la ley. Por esa razón lo querían apedrear en todos los lugares donde iba. Esto es muy interesante. En la gran mayoría de los cristianos no fueron liberados de la ley de Moisés porque no eran judíos. Pero esto sirve para cualquier estructura religiosa que reemplace la vida en Cristo. Todo aquello que reemplace tu vida en Cristo, por religioso que sea, es un peligro. Y te puede esclavizar. Porque simplemente es un argumento humano para sostener algo. No es vida. No te olvides que Dios diseñó el alma humana para buscar el árbol de la vida. El ser humano buscó el árbol del conocimiento, o sea, la deducción, el intelecto, la razón. Eso no está mal, pero está mal cuando no se hace en sujeción a Dios. Porque en ese árbol del conocimiento también estaba el bien y el mal, o sea, la moralidad. Y si hay algo peligroso es la moralidad sin la vida de Dios. La moralidad solo por la moralidad misma. Todas las sociedades estructuran bases morales para moverse. Las sociedades musulmanas son muy diferentes a las sociedades occidentales, por ejemplo. Y en el árbol del conocimiento estaba el bien y el mal, pero sin la vida de Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado por nuestras estructuras. La ley fue buena, pero ahora les estaba atando al ritual para condicionar el alma, unido en dirección a Dios. Y está bien buscar a Dios. La ley siempre fue para encaminar al ser humano hacia Dios. La ley fue un camino y es un camino. La ley es necesaria, sí, claro que sí, como la ley civil, pero solamente que te enfoque hacia donde tienes que ir. Ahora bien, no te va a dar vida nunca. Por eso Pablo habla de esto. Cuidado, porque la ley lo que hacía era condicionarnos para buscar el árbol de la vida, volver al diseño con que Dios creó el alma humana. Pero en Cristo tenemos la vida del Espíritu que nos une a Dios. Ya no es solo tu voluntad de hacerlo, sino que el Espíritu de Dios te tiene unido a Dios. Jesús es como un florero, te decía hace un tiempo atrás, y el Espíritu Santo es el agua del florero. Y yo tengo el Espíritu Santo porque estoy en el agua del florero. Entonces el Espíritu de Dios fluye por mí porque yo ya estoy con Él. Y Pablo decía, ya no se trata de una ley externa en tu mente, una ley religiosa que te guía hacia Dios, sino que es la vida de Dios fluyendo dentro tuyo, decía Pablo. Tengan mucho cuidado con esto. Porque si no nos transformamos en religiosos que nos esclavizamos a nosotros mismos. Y no estoy hablando aquí simplemente, en ningún momento está en mi mente, ni en mi corazón, ni en mis palabras, el relativizar la vida con Dios. Estoy hablando todo lo contrario, el Espíritu de Dios me santifica, yo me puedo consagrar, yo puedo buscar la comunión profunda con Dios.
Pero también tengo que entender que Cristo me ha hecho libre de un montón de actitudes de esclavitud que están dentro mío. Y entre esos, muchas veces creencias que tienen que ver con la vida religiosa, pero nada tienen que ver con la vida con Dios. Y tenemos que buscar la verdadera vida en Dios. Argentina entró en guerra con Inglaterra. Los pastores ingleses, luteranos, anglicanos, bendecían los aviones ingleses en el portaaviones que despegaba. Y los sacerdotes argentinos echaban agua bendita y bendecían a los aviones argentinos que atacaban los mismos barcos ingleses. Claro, cada vez Argentina le hundió 7 barcos a Inglaterra. Inglaterra derribó no sé cuántos aviones argentinos. Claro, cada vez que un barco inglés se hundía, los argentinos podían decir: nuestro Dios es más poderoso que el de ellos. Cada vez que un avión argentino caía, el inglés podía decir: nuestro Dios es más poderoso que él. ¿Saben cómo se llama eso? Creencia. Esa no es la verdad. Ese no es Cristo. Pero todo era en nombre de Dios. En nombre de Dios, en el Dios evangélico, hemos justificado guerras. Hemos llegado a justificar el sufrimiento de personas por quienes Dios tuvo misericordia. Pero nosotros dijimos: por su pecado está pagando lo que hizo. Necesitamos ser libres y ver las cosas como Dios las está viendo por medio de la revelación del Espíritu. Y no creer que es revelación y creerte mejor que otro, porque eso también es una creencia. Sino buscar la verdadera vida en Cristo. Por eso Pablo decía: la ley fue buena para encaminarnos. Ahora en Cristo ya hemos sido redimidos. Él guía el alma hacia ese Espíritu, junto con el Espíritu Santo, la guía. El rey David, profetizando sobre esto, decía: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán a tu santo monte. Y yo le pido siempre a Dios: Señor, que tu Espíritu Santo me guíe dentro de la luz y la verdad que viene de ti hacia tu presencia. Si nosotros analizáramos un poco cómo vivía Jesús de Nazaret, no encajaba en muchos de los conceptos que nosotros tenemos actualmente. Y de hecho no encajó para nada los conceptos que los judíos de aquel tiempo tuvieron sobre Jesús y la ley. Jesús llegó a decir: escudriñad las Escrituras porque hablan de mí, pero vosotros no lo veis. ¿Por qué no lo veis? Porque no habláis mi lenguaje. Escudriñadlo, os pasáis los días escudriñando las Escrituras, pero no lo veis. Y las Escrituras hablan de mí, dijo Jesús, porque estáis cargados de creencias sobre la Escritura. No me veis a mí porque estáis cargados de creencias. Espero no meterme en un charco, Dios mío. Guarda mi boca, Padre. Pero yo no sé, porque por ahí yo me pongo a hablar y la lío. Pero Gálatas 5:1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y miren esto: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, porque los de Galacia se estaban circuncidando, porque habían venido maestros judíos cristianos diciendo: bueno, tú puedes ser un buen cristiano, pero antes de ser cristiano tienes que ser judío, porque si quieres tener sobre ti las promesas dadas a Abraham, primero te tienes que hacer judío. Que sepa, mi hermano, que esto está pululando en Latinoamérica. Y el tipo se llamaba, no sé, Manuel Díaz, y ahora se llama Yeshua Halevi, ¿no? Y tú dices: pero vamos a ver, tío, es que tú eres medio pueblo originario, tú de judío tienes poco. Pero no, nos encanta esto. No sé por qué este atractivo, pero lo cierto, eso es digno de otro análisis. Pero lo cierto es que Pablo dice: la circuncisión, ¿sabes lo que es? No me hagáis explicarlo ahora, ¿vale? Pero tú tienes 8 días de nacimiento, tu papá te tiene que llevar a la sinagoga para que venga el rabino, plin, y te circuncide. Y la mamá le da un ataque de nervio, como dice un cómico judío conocido nuestro. Dice: tú puedes invitar a un bautismo católico, dice él, pero invitas a amiguitos del cole a la circuncisión de tu hermanito y salen todos impresionados. Si supiera lo que le hacen a los niños a esta gente, dicen, ¿no? Entonces va pero tu hermanita no la circuncida porque no tiene que circuncidarse. Pero tu hermanita va a ser judía, sí. Pero si no se circuncidó, ¿cómo puede ser judía? Entonces viene ahora vamos a hablar de eso. Dice: aquí Pablo, yo digo, si circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo, porque estáis volviendo a una estructura, decía él. Otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley.
Versículo 6 dice, pues nosotros por el Espíritu, porque te quiero mencionar dos ejemplos de cómo nos atamos religiosamente y no nos damos cuenta. Una es esta. Yo sé que vosotros no circuncidáis, pero ya lo vais a entender por qué os estoy hablando. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que es por el amor. Viene Pablo y dice, lo que tiene que ver es la fe que se genera en tu ser interior. La fe, dice Pablo, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es una facultad de la mente y la mente es una parte del alma. Pero esa fe es una fe que produce su efecto en el pensamiento, en el razonamiento, pero se origina como una revelación del Espíritu. No te olvides que la Biblia dice claro que entre los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea que el Espíritu Santo produce en ti fe. Esa fe te cambia la manera de pensar. Esto es algo maravilloso. Por eso Pablo aquí dice, cuidado, porque aquí no se trata de si eres circunciso o incircunciso, sino de que el Espíritu Santo te revele que eres un hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. No por nacer en una cochera haces un coche. Pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Sigue viniendo. Pero lo que realmente te lleva a la verdad es la comunión profunda con el Espíritu de Dios. Versículo 8 dice, esta persuasión, esta convicción de que se circunciden y sean muy religiosos con respecto a la ley que no era vuestra, pero que alguien se los inculcó, decía Pablo. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. No viene de Dios. No viene de Dios. No es Dios el que te está haciendo volverte a ser judío, decía Pablo. Y recuerda esto, una pequeña levadura, dice Pablo, termina levando toda la masa, empieza con esto y va a terminar con otras cosas, decía él. Y entonces el versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el carácter del Padre. Jesús en la cruz muriendo por los pecados de la gente que lo está matando a él. O sea que él está pagando el mismo pecado de su asesinato, por así decir. Y Jesús en la cruz ora al Padre y le dice, Padre, no tenga en cuenta sus pecados, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión es la expresión de un papá que intenta justificar a su hijo, que él sabe que todavía tiene un tiempo por delante para madurar. Es que no sabe lo que hace, ya madurará, tenle paciencia. Jesús allí está hablando como si fuera el Padre mismo hablando por sus hijos. Era tan grande la comunión de Jesús con el Padre que hasta la expresión verbal de Jesús identifica el corazón del Padre. Vuelvo a esto. Dice aquí claramente, porque toda ley en una sola palabra se cumple. Amará a tu prójimo con ti mismo. O sea, personas que manifiestan el carácter del Padre. No es una cuestión solo de estructuras y de sistemas religiosos. No importa del color que sea, católico, musulmán, evangélico, sino de un fruto profundo de la comunión profunda con el Espíritu de Dios. Esta iglesia nos desafía a buscar en una oración profunda la comunión con Dios. Hasta el punto, ¿qué voy a estar yo pensando? Si Él tiene la verdad o no. Si hasta yo dudo que estos pensamientos que se me están cruzando vienen de mi carne o vienen de Cristo. Así que Daniel, deja de juzgar a los demás y comienza a buscar tú la luz y la claridad de estar en la presencia de Dios. Y cuando tú tengas tu mundo claro, vas a poder darte cuenta de un montón de otras cosas. Pero esa claridad nos la da Dios. Envía tu luz y tu verdad, decía David, y esta me guiarán. Jesús dijo, conocerán la verdad. La verdad es Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que donde Jesús esté, ahí está la verdad. ¿Y dónde está Jesús? En el trono del Padre. Pero ¿cómo hago para llegar? Tu espíritu ya está unido al espíritu de Cristo en el trono del Padre. Es solamente invertir el alma. Es volver el alma, o sea, emociones, pensamientos y la voluntad en una oración profunda diciendo, Señor, yo quiero cerrar mis ojos a todo lo que está pasando afuera. Desde la influencia de lo que viene afuera hasta los juicios que yo estoy haciendo sobre lo que está afuera, incluyendo a las personas más cercanas de mi casa, mi mujer, mis hijos, mi familia. Señor, ahora quiero estar solo contigo y que tú me hables. Iglesia, necesitamos volver a esta oración, a la oración profunda, a la comunión profunda con el Espíritu de Dios, a leer la Biblia, pero no leer la Biblia como el manual de psiquiatría, como el manual de psicología, como el manual de lo que fuere.
La Biblia es la revelación de Dios para el ser humano. Pero para que se produzca esa revelación, tú necesitas que el Espíritu Santo te ilumine el alma con esa palabra. Así que cada vez que leas la Biblia, ora y dile: Señor, ahora no quiero leer la Biblia con prejuicio, que tu Espíritu Santo me hable a través de esta palabra. Porque si no, nos transformamos en los hermanos palas, ¿vieron? Este es para el otro, este es para aquel otro, pero en la pala nunca queda nada. Ay, he leído un salmo y te lo mando por WhatsApp, esto es para ti. ¿Y para ti? ¿Cuánto hace que no te lo aplica? ¿Ah? Porque algún día serán juzgados todos los pecadores. Me acordé de ti, hermano, y te mando este salmo. Aleluya, que Dios te bendiga, ¿no? ¿No? Judas fue y se ahorcó, ve tú ya lo mismo, ¿no? Te mando esto porque el Señor me estuvo hablando de esto. Pero entonces dice: pero si soy guiado por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Gloria a Dios por todas nuestras enseñanzas, aún culturales, religiosas culturales, que nos ayudaron a estar firmes en las cosas de Dios. Gloria a Dios. No reniego de ello. Pero lo que te estoy diciendo es que la única vida viene de la comunión con el Espíritu de Dios. Necesitamos ser guiados. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, decía Pablo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, no hay religión que se compare. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Lo que nos esclaviza de verdad ya está crucificado en Cristo, decía Pablo. Lo que realmente te esclaviza ya está crucificado en Cristo, con todas sus pasiones y todos sus deseos. ¿Me ayudan, chicos? Antes de Cristo solo los circuncidados eran parte del pueblo de Dios. Antes de Cristo solo los que eran herederos, solo eran herederos de las promesas dadas a Abraham, los que eran circuncidados. Pero Jesús tomó el lugar de todos los humanos, no solo de los judíos. Después de la resurrección, el Espíritu Santo fue derramado, como te dije recién, sobre toda carne. Si estamos en el Hijo, somos libres de ser llamados hijos de Dios. Juan dice: a todos los que le siguieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vienen aquellos hombres fariseos, estudiosos de la ley, y le dicen: somos linaje de Abraham. Ahí está el problema. ¿Vosotros creéis eso? Yo te estoy hablando no de ser hijo de Abraham, te estoy hablando de ser hijo de Dios. Hay una diferencia. Jesús dijo: yo no vine aquí a morir como judío, vengo a morir como humano, para que todos los seres humanos en todos los lugares del mundo puedan entrar a esta comunión profunda con el Espíritu de Dios. Te dije al principio: ¿y mi hermanita que no se circuncida es judía? Sí, claro que es judía, porque papá es judío. Y en aquellas culturas tan machistas, si se quiere, para el lenguaje de hoy, ¿no? La mujer siempre tenía que ser representada por el hombre. Por lo tanto, se circuncidaba el varón. La niñita nacía, y si su papá era judío, circuncidado, ella, por gracia en realidad, estaba bajo las promesas dadas a Abraham, porque estaba representada por un hombre judío. Luego se casaba con un hombre judío y seguía así representada toda la vida. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Cristo nos representó a nosotros delante del trono del Padre. Por eso Pablo decía: tengan mucho cuidado, porque aún en nuestros orgullos religiosos nos terminamos atando y pensamos que lo sabemos todo, pero no conocemos la verdad que nos hace verdaderamente libres. Tendría otras cosas para decirte que no quiero meterme ahora, porque yo el domingo pasado te hablaba acerca de la Pascua. Ese es otro ejemplo, ¿no? Pero simplemente decirte algo de la verdad. La verdad destruye todas las creencias que hay en mi mente. Yo muchas veces he creído tantas cosas que he preferido no creerlas nunca. Pero no hablo de cuestiones religiosas. Hablo de creerme situaciones, diagnósticos que yo mismo me hice. Creerme fantasías que no son de Dios. Creerme que soy lo que no soy. Tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso, cuando nosotros no estamos en una comunión profunda con el Espíritu y solamente seguimos mirando la vida a través del árbol de la ciencia, del bien, del mal, del conocimiento, la suposición, la deducción, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo, es que lo que estoy viendo de ti es lo que no veo, lo que veo de mí. Te lo vuelvo a decir, hermanos, tengan mucho cuidado con el juicio que hacéis sobre vosotros mismos. El juicio que hacemos sobre nosotros mismos tiene que estar dirigido por el Espíritu. Porque si no, o caes en orgullo o caes en culpabilidad y depresión constantemente. Tengamos mucho cuidado. O somos unos fracasados inútiles que no servimos para nada, o somos los mejores de la película.
ese juicio no viene de Dios. Ese juicio es de un alma que está mirando hacia afuera y necesitamos volver a mirar hacia adentro, hacia la comunión profunda con el Espíritu Santo. Así que si hay alguien así hoy aquí, y el diablo te está esclavizando con pensamientos, sentimientos, con pecados, con actitudes, necesitamos vivir en la libertad que Cristo nos hizo libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y esa verdad es Cristo y su palabra. Estar sin esa comunión profunda, te decía, llena el alma de suposiciones, llena el alma de creencias. Nuestra mente solo supone, saca conclusiones, genera pensamientos, argumentos, a veces para defenderse o justificarse, otras veces simplemente para sobrevivir. Pablo decía un día, vengamos a Cristo, decía, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. ¿Lo habéis leído? Pablo está diciendo, tengan mucho cuidado con los pensamientos hacia afuera, vuélvanse hacia adentro, al diseño con que Dios diseñó nuestra alma, llevando cautivo, decía, todo pensamiento a Cristo Jesús. Miren, el temor, el miedo, parece algo intrínseco a la mente humana. Denme 2 segundos, en serio. El temor, porque quiero hablar unos segundos de esto. Una de las obras más grandes de esclavitud que el diablo hace sobre las personas, usa algo que llevamos incrustado en el alma humana, que es el miedo, es el temor. El temor viene incrustado y parece algo heredado, parece mutación genética, de verdad. Y creo que en parte es así. Nosotros heredamos a veces desde la transmisión cultural, verbal, en nuestras casas, hasta creo que a veces algo genético, muchísimos condicionamientos que vivieron hasta nuestros antepasados. Yo noto, por ejemplo, en mi familia que siempre hubo un barco de por medio, un mar de por medio, viajes de por medio. Siempre fue así. Mis abuelos dejaron todo para irse a otro país. Luego, así ha sido siempre mi familia. Entonces yo me crié en una familia muy nostálgica. Para nosotros todo es nostalgia, todo es nostalgia. Yo a veces lo veo a Tiago, que es tan nostálgico, y digo, Dios mío, no habré heredado esto, o yo sin querer se lo estoy transmitiendo. Pero lo cierto es que nosotros llevamos un montón de condicionamientos de otros, y muchas veces dentro de estos condicionamientos también está el miedo. Yo les decía hace un tiempo atrás, cuando yo nací, 1 año y unos meses antes, mi tía murió en el parto de mi primo. Era la hermana de mi madre. Por lo tanto, mi madre, cuando se dio cuenta que estaba embarazada y era reciente la muerte de su hermana, que se llevaban muy poco, era la hermana del medio la que había muerto, fue tan doloroso eso en la familia que mi madre tuvo tanto miedo que decidió programar el parto. Todo el embarazo de mi madre fue con miedo. Todo el embarazo de mi madre fue con temor. Y yo fui criado bajo el temor. Yo fui criado bajo el temor. En el pasado, nuestros antepasados tenían que vivir luchando. Lean en la historia de Jesús, por ejemplo. Y se quedó en tal taberna. ¿Por qué? ¿Por qué la gente por las noches se quedaba a comer y a dormir en una taberna? Porque tenían miedo a lo que pasaba en los caminos. Todo esto culturalmente siempre está. Parece que el temor es algo intrínseco a nosotros. Si hay algo maravilloso en la vida es ser liberados del temor. Viene Jesús y dice, tengan mucho cuidado porque sois esclavos, dijo Jesús. Ya te hablé de todo lo demás. Ahora quiero hablarte unos segundos nada más de esto. Por eso parece algo que está muy metido. Por eso Pablo decía, derribemos todos estos argumentos. Tenemos libertad para orar de esta manera y ser liberados no solo de nuestros pensamientos pecaminosos, sino de aquellos que nos torturan. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2 en adelante, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, también participó lo mismo Jesús para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estar en Él, estar en Cristo, te decía recién, es estar en la verdad. Y necesitamos ser liberados de esto. ¿Sabes por qué? Porque dudar de una promesa de Dios es una creencia. Dudar de una promesa de Dios es una deducción muy humana en base a las probabilidades, a la realidad, a la experiencia nuestra, de nuestra familia, de nuestro entorno. Sin embargo, la verdad no es la palabra en sí, o sea, no es lo que se te dice. La verdad es, en este caso, la persona que lo dice. Él es la gran realidad, por lo tanto, todo lo que procede de Él es la verdad. Viene Jesús y le dice a aquellos judíos que discutían con Él, tengan mucho cuidado porque vosotros habláis como vuestro padre, que es mentiroso, que es el diablo. Y Jesús dice, cuando Él habla mentira, habla de su propia naturaleza. Por lo tanto, cada vez que Dios habla, hablará de su naturaleza. Y si Él es la verdad, todo lo que Él diga será sí y amén en Él.
Dice la Biblia, todas las promesas de Dios son en el sí y amén por medio nuestro. O sea, nosotros decimos amén, Él es el sí. Y este texto, esto es maravilloso, porque tengamos mucho cuidado con esto. Yo he dudado muchas veces porque pasaba el tiempo, porque comenzaba a pasar el tiempo y lo que Dios me prometía cada vez parece más lejano. Y Satanás se encargaba, si hablamos de personas, por ejemplo, de que esa persona de quien Dios me había hablado está peor que antes o estuviera peor que antes en ese momento. O te hablara cosas que tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Y entonces tu mente se carga de lo que ves y en tu mente empiezan a generarse creencias de es imposible, falta mucho, Dios puede hacer así y cambiar todo. Si Él lo dijo, Dios lo hará. Pero somos esclavos de nuestras creencias, somos esclavos de nuestros pecados, somos esclavos de nuestras propias pasiones. Si el Hijo os liberare, dijo Jesús, seréis verdaderamente libres. Y eso está en su presencia, la comunión profunda con Él. Yo no puedo ser santo, pero Él me santifica. Así que tengo que dejar de pensar, nunca voy a dejar este pecado. Sí, lo voy a dejar, porque Él lo va a hacer en mí. Yo lo único que tengo que hacer es volver a tu presencia, Señor. Me ayudan, chicos, los que vamos a cantar, porque ya debería haber terminado. Esta gente me está mirando con cara rara y antes que alguien me tire con algo. Por eso, Cristo. Pero vivimos de creencias, hermanos. Yo el domingo pasado te decía, creencias sobre nosotros mismos que nos hacen destruir todo. Tu orgullo, mi orgullo es una creencia sobre nosotros. Pablo decía, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. En otras palabras, ¿saben lo que decía Pablo? Ubíquense un poco. Vuelvan a los zapatos. Bájense de la parra, decía Pablo, porque estáis exagerando un poco con respecto a vosotros, ¿verdad? Y entonces va el fariseo y está orando y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este pagano, no soy como este publicano. Gracias, Señor, porque yo no soy así. Y Jesús dice, y el publicano se pegaba el pecho diciendo, perdóname, ayúdame, quiero cambiar. Y Jesús dijo, ¿quién de los dos vuelve justificado? Y que sepa, dijo Jesús, que estos publicanos y aún las prostitutas van delante vuestro en el reino de los cielos. Eso a mí como pastor me carcome la vida, porque ya no me interesa lo que pasó en aquel momento, sino lo que pueda estar pasando hoy aquí. ¿Y por qué fue así? Porque los fariseos habían construido un personaje que se tragaba a la persona. Lo que yo creo de mí lo termino haciendo un personaje. Entonces discuto con mi mujer, pero no discuto en nombre de Daniel, sino del personaje que Daniel construyó. ¿Me están entendiendo, hermanos? Te defiendes con tu marido en una discusión y defiendes lo que tú crees de ti y lo que crees que el otro te está haciendo. Educamos a nuestros hijos en base al personaje. Yo quiero que mis hijos sean como el personaje. Tendría tanto en esto. Por eso Jesús dice en esa otra parábola, un padre que tiene una viña le dice a sus hijos, vayan a trabajar. Uno dice, sí, papá, iré, pero nunca fue. El otro dice, no iré, pero luego fue. Tengo mucho cuidado porque aún esas creencias condicionan nuestros actos. ¿Quién creo que soy? La Biblia dice que conforme el pensamiento del hombre, así es él, ¿no? Amén. Por eso necesitamos orar, hermano. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo les hablé hace un tiempo atrás acerca de este camino maravilloso que es Cristo. Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? El camino del altar a ese lugar santísimo hoy para mí es la oración. El primer paso de esta oración, por favor, yo ya termino, por favor, escúchenme, si no, el primer paso es la oración por las necesidades que tenemos, por todo lo demás. Dame un segundo, nada más, perdónenme, les agradezco, no quiero faltarle el respeto. Pero luego necesito aprender a meditar y a profundizar en esa comunión. Porque cuando yo encuentro en mi vida este camino que es Cristo, Él es el que le da la dirección y el sentido al trono del Padre. O sea, mi vida hacia el trono del Padre. Él es el que me lleva. Si Jesús hubiera dicho esto hoy, te diría, yo soy la escalera mecánica que te saca del metro a la calle. Es Él el que nos lleva por medio de su Espíritu Santo. ¿Y el objetivo cuál es, hermano? Conocer la verdad, que es Cristo. Estar en comunión con Él, con Cristo.
entonces su palabra en mí, la verdad que es Cristo y su palabra que es la verdad, me transforman, me santifican y me liberan. Yo he pecado mucho, yo me he culpado, yo me he justificado, yo me he escondido, pero hay solo un camino: la comunión profunda con Cristo. Y así en todas las demás áreas de la vida. Cuando yo comienzo a pensar que soy mejor que otros, me transformo en un cristiano sectario. Cuando yo pienso que porque cumplo con las cosas de Dios soy mejor cristiano que otro, me equivoco. Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche, pero evidentemente, según la Biblia dice, siempre fue un discípulo de Jesús después de eso. Pregúntate, ¿por qué razón nunca estuvo con los discípulos? Yo tengo 1000 respuestas sobre esto, pero una de ellas es que sospecho también que Jesús mismo se dio cuenta de que aquellos hombres que todavía eran inmaduros porque aún no habían recibido el Espíritu Santo, terminarían rechazando a Nicodemo. Sin embargo, en el día en que Jesús murió, Nicodemo vino para pedir el cuerpo de Jesús. Y a veces yo me pregunto, ¿qué hacemos como iglesia en este mundo? Necesitamos ser un pueblo completamente libre de nuestros pecados, nuestras pasiones, nuestros prejuicios, nuestras amarguras. Lo que es pecado es pecado, hermano. Yo no lo estoy justificando, no estoy diciendo que esté bien o mal. Lo que te estoy diciendo es simplemente, Señor, trae libertad a lo más profundo de mi corazón. Y le quiero pedir a Dios también esta mañana que Dios nos transforme y nos haga completamente libres, no solamente del pecado, del efecto del pecado, sino de nuestros temores y de nuestros miedos. Satanás siempre va a ladrar para que dentro tuyo se genere un temor, y ese temor te paralice, ya sea con un diagnóstico, con un vecino que te ataque, con un hijo que haga las cosas mal. Él sabe los miedos que van dentro tuyo. Por eso necesitamos ser completamente transformados. Señor, yo te pido que en esta mañana podamos vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esa libertad está en la verdad que es Cristo. Amén. En la comunión profunda con Él. Vayamos y oremos profundamente. Amén. Nos ponemos de pie unos segundos y nos vamos ya a casa. Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en nuestro interior, trayéndonos la libertad que hay en el cielo. Estamos atados, Señor, de temores. Estamos atados por la economía. Estamos atados por los pecados. Estamos atados por la culpabilidad. Pero tú nos redimiste. Tú me hiciste completamente libre. Sin embargo, yo hoy quiero vivir con la libertad con que tú me hiciste libre. Querido Señor, gracias porque tú eres el camino. Hoy puedo estar en la verdad porque tú eres el camino a la verdad. Y porque tú eres la verdad. Y es esto lo maravilloso, que caminando de la mano con tu Santo Espíritu, que al fin y al cabo eres tú mismo. Soy libre, porque tu palabra me dice que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad, porque tú eres la libertad. Ahora en este lugar tomamos la decisión de dirigir el alma a lo que tú nos diseñaste aquel día. Tú diseñaste mi alma para buscar la vida en ti, y yo busqué hacia afuera. Mi alma está cargada de cosas que me esclavizan. Sabes, no hubieras pecado si no hubiera existido algo en ti que te motivó a hacerlo. No hubieras contestado de esa manera si no hubiera existido algo en ti que te motivara a hacerlo. No tendrías este miedo si no hubiera algo en ti que te motiva a tener este miedo. Sabes, muchos de los que estamos aquí probablemente Dios nos ha dado promesas maravillosas, pero hemos cargado la mente con lo que vemos, sacamos conclusiones y nos cargamos de creencias sobre lo que puede pasar. Y nos hemos olvidado de la verdad de aquel que lo prometió. Por eso necesitamos volver el alma a eso. Señor, en esta tarde, en este mediodía, volvemos el alma hacia ti. Y te ruego que tu Espíritu Santo fluya como un río de vida. De nuestro interior fluya el río de vida del Espíritu y arrastre todo lo que está mal en mí. Todo lo que está mal en mí. Te ruego por aquellos que han tomado medicación para la depresión. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solo tú sabes por qué vino esta tristeza tan grande. Y por qué terminó esclavo de esta situación y de estas conductas que le están haciendo daño. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta tarde tu Espíritu Santo comience a hacer una obra maravillosa
para que puedan vivir completamente libres de esos pensamientos que le torturan. El temor, la ansiedad, Señor, quiero quitarlo. Hay personas aquí, tal vez escuchando por internet, que tienen que arrepentirse. Siento esto en mi corazón, deciros: arrepiéntanse de vuestra actitud de control. No lo habéis hecho con maldad. A veces el amor humano, que en lugar de canalizarlo con Dios, lo canalizaste mirando a través del árbol del conocimiento, la suposición, la deducción, te llevó a controlar. Y hoy te dan miedo tu familia, te dan miedo tus hijos, todo lo controlaste. Tenías controlada la economía, tenías controlado todo y ahora se te escapa de las manos. Tu hijo tiene una enfermedad o puede pasar por una enfermedad y entonces viene el temor de aquel que no puede controlar porque tu cerebro está reaccionando para sobrevivir. Pero no es tu cerebro quien debe cuidarlo, es Cristo quien lo va a cuidar. Y Él te va a dar discernimiento y te va a revelar lo que es necesario hacer para el cuidado. Si hay que ir a un médico, si hay que tomar una decisión, Dios te va a guiar. Por eso volvemos ahora el alma a Dios. ¿Por qué no alzas tus brazos al cielo? Si estás ahí, le dices: Señor, yo esta mañana, antes de irme a este lugar, quiero experimentar esta comunión profunda contigo. Cada noche antes de irme a dormir, quiero estar en comunión contigo y que mi alma sea descansada y experimentar esta libertad. No quiero sufrir de no poder conciliar el sueño porque mi mente está culpándose, está ansiosa. Quiero descansar en ti. Soy libre, tú me hiciste libre. Gracias porque tú me liberaste. Soy redimido y soy hijo tuyo. No soy hijo de Abraham, soy hijo de Dios. El Espíritu Santo me da convicción y soy coheredero con Cristo. Así que confío en todo ello, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoramos y nos vamos a casa, hermano. Piensa en lo que vas a cantar. Este himno declara unas cuantas verdades sobre nuestras creencias. Piensa bien en lo que estás cantando. Volví al cielo y en la noche te hice llamar. Todos habéis experimentado noches oscuras en la vida. En lo oscuro, tu amor profundo. Esa es la verdad. Nunca dejó de amarte. Nunca dejó de hacerte saber que Él te ama. Ya es consumado. Y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado. Ya no está en ti, lo llevó Él al pecado. Olvídalo. Cristo te perdonó. Soy perdonado. Deja de hablar de eso, deja de pensar en ello. Sé libre en el nombre de Jesús. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Él ha vencido a la muerte, el poder de la muerte es el temor. El poder de la muerte es el miedo. Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio
cáncer más peligroso, Dios lo puede sanar. Dios puede corregir una malformación. Esa es la verdad de Dios, iglesia. Esa es la verdad de Dios. Dios puede volver a unir matrimonios, familias, volver el corazón de los hijos hacia sus padres. Está en Jesús. Como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo. Aquí va a seguir la música de oración, el resto nos despedimos allá afuera. Pero Señor, queremos darte gracias por este momento, por este tiempo, por este hermoso culto, Señor, que hemos tenido en este lugar. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú estás. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de todo lo que tenemos por delante en esta semana. Te lo entregamos a ti. Bendice el culto esta tarde, los que vendrán esta tarde a la reunión, Señor. Que tu presencia, tu gloria, tu bendición esté en este lugar, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos bendiga.